presidente del barrio Los Portales, el señor David Andrade, al fin iniciando ya con la construcción de lo que será una obra de rehabilitación de este espacio. Buenos días, don David. Buenos días. En realidad la satisfacción para nosotros de que, bueno, ya como algo visible cuando entra la maquinaria pesada, la gente dice por fin empezó, pero como barrio hemos venido nosotros desde el año anterior haciendo actividades que han permitido que el proyecto ya se había dado luz verde en el pasado noviembre. Justamente el 21 de diciembre nosotros procedimos con una actividad tanto desde la Cosmovisión Andina, pero también con la puesta en inicio de lo que fue el proyecto. El 21 de diciembre se hizo una ceremonia especial donde para nosotros la importancia de los saberes ancestrales fue muy importante, y hacer un pago a lo que es el fuego, lo que es el aire, el agua, lo que es la naturaleza, para que esta obra tenga inicio oportuno y se acabe de acuerdo a lo que se ha planificado. Don David, el pago a la Pachamama, pidiendo permiso y el respeto que se merece. ¿Cómo van a respetar este espacio luego que se concluya? ¿Cuál va a ser el modelo de gestión que ustedes y con la municipalidad van a implementar? Porque los locales comerciales ya instalados, todos los propietarios de este centro histórico, van a rehabilitar económicamente con varios negocios. ¿Cuál es el modelo de gestión? La ventaja de ahora poder dialogar, de hacer la participación ciudadana y de que los ciudadanos, los moradores, seamos actores del proyecto. Eso queremos nosotros recalcar de la actual administración. Ventajosamente el barrio también se ha activado como organización, el comité barrial, y el último oficio que habíamos ingresado a la municipalidad, justamente se solicitó que se proceda ya con el proceso de construcción del modelo de gestión. En la última socialización que se nos hizo en la municipalidad, habíamos hablado del tema de la construcción del modelo de gestión con la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico Local. El énfasis que se ha hecho justamente es de que los negocios que hemos permanecido todo este tiempo aquí en el sector no van a ser afectados. Ese es el compromiso que se hizo. Tenemos aquí los vecinos que hacen lo que es la venta de productos alimenticios, tenemos vecinos que hacen la venta de diferentes productos comerciales. Entonces para nosotros el modelo de gestión justamente se está dando en la parte inclusiva de los moradores, los comerciantes, que hasta ahora nos hemos mantenido en este espacio. Es el modelo de gestión, se mantendrán aquí en el espacio, pero ¿qué negocios, aparte de los que ya están implementados, serán los que se consoliden cuando ya se termine la obra? Nos habían ya planteado desde hace muchos años de que en realidad, al ser un espacio patrimonial turístico que tiene una gran connotación para el norte del país, entonces en las partes que son municipales se tiene proyectado habilitar locales gastronómicos, y en lo que son partes privadas se nos ha recomendado que se pueda implementar también lo que son servicios turísticos, lo que es venta de souvenirs. Y para esto hay que recordarles también que el barrio ha venido trabajando estos 4 años en el tema cultural, en el tema artístico. El objetivo es justamente que este espacio sirva para las expresiones de lo que es el muralismo, lo que es el teatro, lo que es la pintura, lo que es la música. Entonces tiene que haber aquí actividades comerciales que sean complementarias a estas actividades. Para esto nosotros también nos hemos comprometido en lo que es la recuperación de fachadas, el mejoramiento de la infraestructura, y también que nuestros negocios estén a la altura de lo que son los servicios, lo que es la parte de servicios turísticos, y el municipio está de la mano justamente para asesorarnos en todos estos temas. El de los negocios gastronómicos que usted menciona, ¿irán acorde con, usted hablaba de la interculturalidad, de la Pachamama, del entorno de Otavalo, irán acorde con la gastronomía de Otavalo? ¿Alguna vez conversaba usted que esa también es la idea? Justamente el objetivo del proyecto es la revitalización y la recuperación de tradiciones y costumbres de Otavalo. Esta plaza se constituye en un espacio de reencuentro y un espacio donde que los otavaleños puedan conocer qué se hacía en esta famosa plaza, donde que las ferias sabatinas era el encuentro no solamente de los otavaleños, sino de gente de los alrededores. Tenemos la visita de gente que venía desde Intac, desde Minas, desde Cayambe, desde la parte de San Roque. Entonces ahí se daba este fenómeno de lo que es la gastronomía. Aquí locales de comida donde se expondían las famosas fondas, las fondas de comida. También el tema tradicional aquí, nosotros estamos proponiendo
que se recupere la pelota de mano, una actividad deportiva también, que próximamente el barrio va a hacer la publicación de un video donde que se observa justamente el juego de la pelota de mano allá por los años 40, donde quichuas y mestizos jugaban conjuntamente. En el barrio Los Portales se da inicio a los trabajos de la Plaza Cívica. Estamos con uno de los responsables. Su nombre, por favor, y a qué institución representa y cuál es su responsabilidad. Un gusto saludarles, arquitecto José Larrea, gerente de la unidad ejecutora del proyecto Plaza Cívica, adscrito a la alcaldía del municipio de Otavalo. Se inician hoy los trabajos. Afortunadamente todas las condiciones se han previsto, están listas y hoy tenemos la grata satisfacción de informar a la ciudadanía que se iniciaron los trabajos para la construcción de la emblemática Plaza Cívica Los Portales de la ciudad de Otavalo. ¿Así se va a llamar la Plaza Cívica o cuál es el nombre? Es la Plaza Cívica Intercultural Los Portales de Otavalo. ¿Cuál es el costo de la construcción? La obra, en cuanto a la plaza en sí, va a tener un presupuesto de $1,5 millones que se va a ejecutar durante 7 meses. Aspiramos que en junio, julio estemos prácticamente poniendo a disposición de la ciudadanía y especialmente del turismo internacional y nacional a que puedan hacer uso de este nuevo espacio público. ¿Cuál es el espacio que se va a construir, el espacio de construcción? Es toda la plataforma, incluido las vías, la calle Modesto Jaramillo al oriente, la calle Juan Montalvo al norte y todo lo que antes ocupaba el ex mercado 24 de mayo hasta colindar con los portales de las edificaciones patrimoniadas. Esto tiene aproximadamente unos 8.200 metros cuadrados de intervención en la plataforma. ¿Cuál es la estructura de la Plaza Cívica? ¿Cómo va a estar construida? ¿Qué nomás tiene? La obra comprende el retiro de los materiales que anteriormente servían para el ex mercado, que es lo que estamos haciendo, hasta dejarle a nivel del proyecto. Luego vamos a hacer una reposición del suelo con material compactable para que no haya peligros de hundimiento, y con eso se funde una losa de hormigón de alta resistencia en toda la plataforma, en los 8.000 metros, para sobre eso colocar una piedra adoquín ornamental de piedra natural traída de Selva Alegre, que nos va a permitir conformar la plataforma. Luego se va a ir colocando todos los elementos ornamentales de la plaza que tienen un concepto simbólico intercultural. Un componente importante de esto es la zona, que aproximadamente son 2.500 metros de arborización en la esquina nororiental de la calle Modesto Jaramillo y Juan Montalvo. Esta calle, ¿verdad? Esta zona va a venir con arborización nativa, simbólica de cada una de las parroquias del cantón, y bajo esa zona arbórea vamos a tener equipamientos para que el visitante pueda descansar, pueda tener acceso a la conectividad, porque va a ser una zona de wifi para que puedan conectar, cargar sus computadores, sus teléfonos con una tecnología de punta. Y luego la plataforma, que es totalmente limpia, solo va a tener unos elementos simbólicos que representan e ilustran el calendario andino lunar
el reloj solar que va a ir midiendo los solsticios e equinoccios, unos elementos que son recuperados de la cosmovisión andina, con un juego de aguas ornamentales, shows de aguas danzantes con iluminación y sonido. Va a ser una de las 5 plazas de Sudamérica que va a tener este tipo de shows artísticos, que van a permitir que Otavalo albergue al turismo internacional y nacional para ver este espectáculo. Tenemos construcciones patrimoniales. ¿Cómo van a cuidar esas construcciones y los propietarios de estas? ¿Qué deben hacer o qué normativa el municipio ha planteado para que se conserve, o de pronto los negocios que se instalen ya en alrededor de la plaza cívica tengan una cierta planificación? Estamos conjuntamente con la directiva del barrio Los Portales programando, hemos hecho ya una serie de reuniones de socialización y de información para ir trabajando con los propietarios de los negocios, así como de los inmuebles, un modelo de gestión que permita que seamos corresponsables en la preservación de estos bienes patrimoniales. Sin duda, estos elementos, especialmente el portal, que es de propiedad del municipio, es un espacio público, aspiramos a que la alcaldía, con el alcalde Mario Conejo a la cabeza, está haciendo las gestiones para conseguir el financiamiento lo más pronto para poder rehabilitar el sector de los portales. Porque los techos están caídos ya, ¿no? Luego, cada propietario se está con entusiasmo comprometiendo para que bajo la dirección técnica de la Dirección de Planificación se puedan hacer las obras de rehabilitación y restauración de los bienes particulares, tanto que están en la Modesto Jaramillo como en los portales. Ahora vamos a iniciar muy pronto la rehabilitación del emblemático edificio de la ex UNE, que ahora va a albergar los servicios del registro de la propiedad, entidad adscrita al municipio que ya tiene un primer presupuesto para iniciar las obras. Los estudios están terminados y listos, y aspiramos que hasta el mes de julio las obras hayan avanzado para recuperar que es el principal patrimonio arquitectónico de la zona Los Portales Río Tejado.